Carlitos, muy agradecido por esta invitación para recordar todos los santos de antaño, no de ahora que todos lo vemos. Pero era totalmente diferente el continuo. Totalmente diferente, pero antes permíteme felicitar a la doctora Tatiana Pérez García Blázquez, que es la nueva presidenta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día viernes ha sido elegido, esperamos justicia en Ayacucho. Se comenta demasiado de que no existe justicia en Ayacucho. Y es la primera mujer en asumir la presidencia. La segunda. La segunda. La primera mujer ha sido Evangelina Guamaní Llamas. Bueno, hace mucho tiempo. Por el año 92. Claro, hace poco más de 20 años. 22 años más o menos. Ajá. Era la primera. Ahora la doctora Tatiana es la segunda presidenta de la Corte Superior de Justicia. Esperemos de que los jueces, hay jueces que se pegan demasiadamente a la ley y no ven por el pueblo. No ven la cosa humana, no reconstruyen lo que realmente ha pasado, ¿no? Otros jueces se pegan demasiadamente al dinero. Por lo tanto, justicia hay para la gente que tiene plata. Ni otro. Por eso dicen que los jueces, no, lo único que se necesita es que sean honestos, sean inteligentes, y si son abogados, mejor todavía. Y que vean la necesidad del pueblo de acuerdo a la realidad. ¿Qué necesita el litigante verdaderamente? No, la ley dice esto, tiene que ser así. No, tiene que ver también la necesidad del pueblo. A eso se llama justicia. Así que desde aquí le felicitamos nuevamente a la doctora Tatiana Pérez García Blázquez y esperamos justicia en Ayacucho. Ahora pasamos. Bueno, ahora sí, hablemos de todos los santos. Bueno, ¿cómo era? ¿Qué podríamos decir de todos los santos? A esta hora, ¿qué estaría pasando en la ciudad hace 30 o 40 años? A esta hora, en la ciudad de Ayacucho, en primer lugar, Ayacucho era tan pequeño, cuando yo era también pequeño, Huamanga terminaba en Entel, Perú, que se llamaba Tejarpata. De ahí, de Tejarpata, bajaba a Hora y Parroquia, que ya era otro pueblito, ya Hora y Parroquia. Claro. Había que pasar un puente ahí. Pasar el puente y llegar a Hora y Parroquia. Más allá ya era la hacienda de Montes de Oca. Desde Manco Cápac, todo el norte era la hacienda de Montes de Oca. Toda la ladera inclusive. Toda la ladera era de Montes de Oca. Por eso Montes de Oca regaló para la construcción de Mariscal Cáceres y el estadio, que era la propiedad de Montes de Oca. Y posteriormente regaló el resto del terreno a la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Huamanga era tan pequeñita. Ir al cementerio era como viajar. Era la única vía por donde se iba al cementerio, por Buena Muerte, Muna y Pata. No había otra vía. No había la avenida Mariscal Castilla. La avenida Mariscal Castilla, recién por el año 45, por el 42, empiezan a construir lo que desapareció, el Puente Nuevo. Por eso era el Puente Nuevo. Eso era el Puente Nuevo. Y de ahí María Romero aceptó que cortaran su hacienda, digamos, de María Romero. Y se bajaba toda la faldería del cerro, ¿no? No, se iba por la hacienda y luego por todos los tunales, que ahora es Avenida Mariscal Castilla. Entonces, desde ya 1945 empiezan a circular algunos carritos, principalmente camiones, ómnibus y algunos autitos. La línea 1, ya la línea 1 estaba todavía, no estaba. No existía. había que ir a pie nomás. Había camiones, el tradicional chicos a medio, grandes a real. O sea, los pequeños 5 centavos y los grandes a 10 centavos. Y en los ómnibus, Skyler, 20 centavos.
había ya algunos autitos, pizarra, 50 también. centavos. Y como en Ayacucho no había tanto carro como ahora, casi nadie subía al carro. Entonces en Todos los Santos era una novedad de ir del cementerio al parque, del parque al cementerio. Claro, era un peregrinaje, ¿no? No peregrinaje, sino casi toda la gente subía al carro y no bajaba. Llegaba al cementerio, no bajaba, se quedaba sentado ahí, si era ómnibus, y si era camión se quedaba, volvía al parque, del parque volvía. Eso era un trajín, una fiesta, porque nadie subía a los carros, ¿no? Chicos a medio, grandes alrededor, en el camión uno daba vueltas. O sea, eso era el primero de... El 2. Y el primero casi no había, ¿ok? El primero, casi todos los niños se vestían elegante, Ropa nueva. ropa nueva, Y todos eran, los santos. esos días eran feria también, habían feria. Ya, ropa nueva, y tenía que llevar en un azafate grande la guagua y el caballo al padrino, tapado con un mantel divinamente bordado. Todos a los padrinos, en todas las calles mirabas y todo el mundo transitaba con su bandeja, Con su bandeja. tremenda bandeja, llevando la guagua y el caballo a los padrinos. Para llevar al padrino tenía que vestirse pues elegante. Los padres Claro. le mandaban. Y en la casa de los padrinos se brindaba el almuerzo. No, le daba una propinita para sus gastos del día domingo. Y Pues, ahí terminaba. Ahí terminaba, así que Y se regresaba. se regresaba a su casa. Pero iba solo el niño, no iba acompañado de su familia. No, solamente los niños, Ahora, como hoy día la juventud casi en todas las cuadras se juntaban, preparaban faltando 2, 3 meses, preparaban como hoy día el bautismo de la criatura. La criatura era una muñeca, hay veces de caucho, casi no llegaba, generalmente de trapo era la muñeca, el bautismo. O sea, el bautismo de la guagua. De la guagua, de la muñeca. O Pues. sea, y eso ya no tenemos ahora. Ya no tenemos. Pero ya no tenemos hace mucho tiempo, porque Entonces, yo tampoco lo he podido ya ver. Ya se buscaba generalmente en la cuadra quién está enamorado de quién. Y por una mayoría designaban, él va a ser el padre y ella va a ser la mamá. Y los padrinos, padrinos también, se el cura designaban. también, el sacristán también. Generalmente los padres no querían ver al enamorado, ¿no? Los padres lo corrían al enamorado. Pero ahí era la oportunidad para que estén juntos, mirado por sus padres, todo. Los padres de la muñeca, como los padrinos. Pero eso ya no lo tenemos acá. Pero en el Cusco sí está totalmente vigente eso. No, ya no. En el Cusco sí. Ya, y a los más jucosos se les buscaba para que sea el cura y el sacristán. Como es con tiempo la preparación, se conseguían su sotana, su sacristán también buscaba su sotana, y en la puerta, a estas horas, ya empezaban los bautismos en la puerta de todos los templos, porque era bautismo de criaturas, de muñecas, eran en la puerta de todos los templos, los bautismos. Después del bautismo se convertía en una fiesta. Ahora, ¿también era un encuentro entre compadres o no? Porque también era el momento de la canca. No, era fiesta de la juventud. Fiesta de la O sea, en juventud. todos los santos no había reuniones en la familia. No, era fiesta de la juventud. De los niños llevando a los padrinos, de los jóvenes con el bautismo de las muñecas. Y entre compadres no había. Al último muchas veces terminaban casándose
Los Claro, que bien. simulaban ser padres, los que simulaban ser padrinos, terminaban casándose, generalmente. Eso era como hoy. Todos los santos. Todos los ¿no? santos. Y al día siguiente, Al día siguiente, Día de los Muertos. Entonces Ayacucho se volcaba al cementerio. Ayacucho era un desierto. Todos lo dejaban hasta abierto su casa. No existían ladrones. claro, No existían estamos ladrones. en otros tiempos. Era otros tiempos, no existían ladrones. Y como te decía, primero era por Girón Arquipa, luego posteriormente, a partir casi del año 45, por ya Puente Nuevo, ya Claro, se hizo. ahora en esos tiempos sí teníamos lo que era el Tuyupaya y el Guaguapampa y también. No. El 2, la fiesta de los muertos. Inclusive la iglesia, los padres nos obligaban y todo escuchaba en Día de los Muertos, había que escuchar 3 misas y los curas celebraban 3 misas, misa rezada, rapidito lo hacían las 3 misas. Uno tenía que ¿Y obligatoriamente... a qué hora empezaba la misa? Bueno, como ahora, desde las 4 de la mañana empezaba 4 la de la misa. mañana. Ahora ningún templo empieza la misa a las 4. No. A las 4 siempre había misa. Las 4, 9, 5, 6, 6, hasta las 7. ¿no? La misa. Y luego la volcada al cementerio. El día 2. 3, 4, 5 era el Huahuapampa. Se ponían de acuerdo qué día iban a enterrar, el 3, el 4 o el 5. Una cuadra que tenía plata conseguía hasta banda para el entierro. Y los que no conseguían su guitarrita, otros conseguían hasta su arpa. ¿Quiénes lo hacían? Los padrinos y los papás. Ya los compadres. Ya los compadres, ya todos lo organizaban. Y Todo por, el gasto. y por barrios, por familias. Por barrios, qué? por familias, por cuadras. Y el entierro era en todo el alrededor del cementerio. En todo el alrededor del cementerio. Después de se acababa un hueco, se ponía la muñeca y encima empezaba el baile. Y era una fiesta tremenda. O sea, los Todos Santos duraba una semana. ¿Y la mamá, el papá lloraban? ¿No Lloraban, pues lloraban, ahí venían los Brindar, amoreos, consolar. Ya venía todas las cosas. Ya. Y pasado más o menos un mes, mes y medio, era el Tulio Pallé, porque el cementerio era solamente hasta los costados de la capilla. Pasado tras de la capilla ya era una pampa tremenda donde se enterraba la gente pobre en el suelo. Entonces ahí era el entierro de la gente pobre. Y en Tulio Pallé, faltando unos días, la beneficencia sabía que cada entierro qué tiempo tenía, y ahí estaba la gente pobre, no tenía a nadie, nada. Si ya tenía 4 o 5 años que estaba ahí, ya había que botarlo. Lo desenterraban, lo botaban todos los huesos. Y en toda la pampa pues había huesos. Estaba todo lleno de huesos. Ya. Y tanto Todos Santos como el Tulio Pallé tenía su mayordomo. Entonces, todos iban, toda la ciudad iba al Tulio Pallé, que era segundo Todos Santos, y recogía todos los huesos e iban depositando al usuario. O sea, de los familiares. No, de cualquiera. Cualquiera, o sea. No se sabía de quién era el hueso. O sea, yo no podía saber dónde estaba mi familiar ahí. No, el que tenía un familiar no permitían que escarben. Generalmente lo escarbaban a los que no tenían familiares y estaba a tiempo. Ya, y se recogían los huesos y se llevaba al horno. Un tipo de horno al usuario, ahí se depositaba todos los huesos para que quemen posteriormente. Y a la salida del cementerio, a la mano derecha había un tremendo corredor, casi de 50 metros, tremendo corredor.
Y ahí el mayordomo hacía pasar a todos. Ahí les invitaba su chicha de jora, Su trago. su trago, su caña. ¿Y bailaban también o no? Y ya no se bailaba, sino recibían su invitación, unas 2 copas de trago, sus 2 vasos de chicha, y ya pasaban a las carpas. Había carpas desde el puente de Apurímac hasta el cementerio, había carpas, y ya pasaban a las carpas a seguir tomando o a comer, y ahí venía el baile. Eso era el ese era Todos los Santos. Todos los Santos. Vamos a hacer un alto, vamos a seguir conversando sobre el tema y conociendo lo que ha sido la tradición y la historia de Todos los Santos. Vamos a regresar con esto, amigos. Alberto López Mayorga. Profesor López, ahora tenemos responsos, no sé si serán igual que antes. Ahora tenemos canciones, grupos que se organizan, hasta rancheras tenemos en algunos de los casos. Y también tenemos ofrendas, personas que llevan determinadas cosas, brindan, hasta le ponen una guagua al ser querido que en algún momento estuvo en vida. ¿Qué cosas ha cambiado respecto a esos tiempos y lo que podemos ver ahora? En primer lugar, en Ayacucho nunca hubo ofrendas, solamente las flores. Responsos sí hacían los seminaristas. Antes había un seminario en Ayacucho. No era cualquier ciudadano como ahora lo hace. Los seminaristas hacían el responso, y a cantar iban los cantores de los templos. Cuando tuve la mala suerte de ser expulsado de Ayacucho en el Velascato, estuve en Huancayo trabajando en la tercera región de educación. Allí he visto en que en Huancayo y en los pueblos siguientes, en todos los pueblos, al cementerio van y llevan su trago, su chicha, su cerveza, su comida. Y ahí, delante del muerto, toman, comen, bailan. Como si estuviera ahí también presente. Como si estuviera presente. La primera copa que sirven, para el muerto le ponen al muerto. El primer vaso que sirven, para el muerto le ponen al muerto. Comen también ahí. Y el primer plato para el muerto. En el cementerio están dando vuelta paventa, cerveza, trago, chicha en el cementerio. Sí, todo. Cigarro, coca. Todo. Entonces uno va comprando, tomando la música y empiezan a bailar. Cada uno dice, este güey no le gustaba. No, este güey no le gustaba. Vamos a cantar con él, dice. Con él vamos a cantar. No solo cantarle para él, sino con él. Con él, así que era una fiesta. Pero en Ayacucho, hasta ese entonces, no había. Lo que ahora ya se ha visto en Ayacucho, esta mañana he visto ya música, su huayno, su guitarra, es una copia de Huancayo. Ranchera, algo así. Su ranchera es una copia de Huancayo, no de Huamanga. Bueno, así es. Ahora, el viernes pasado han hecho también una ceremonia, una festividad artística, cultural, dicen, en horas de la noche. Esto va a chocar con mucha gente, ¿no? Claro, porque al Campo Santo, al menos antes, le teníamos demasiado respeto. El Campo Santo era... En silencio había que estar, ¿no? Demasiadamente respetado. Jamás una persona no le permitía afuera, tanto en Todos Santos como en Tuyupaya, afuera en el corredor, los mayordomos invitaban chicha, trago. Cantaban. Pero ahí, ya en las carpas, cantaban. Pero si uno iba mareado en la puerta, el mayordomo no le dejaba ingresar.
mareado uno no podía entrar al cementerio. Claro, había un respeto al muerto. Era un lugar sagrado. Un lugar sagrado, había un respeto al muerto. Pero ahora pues están empezando esa copia, vuelvo a repetir, con nombre de Huancayo, se han copiado, e inclusive hasta en Lima. También hacen lo mismo. Ya, ¿no? Los huancaínos en Lima han invadido hoy Lima, y en los cementerios alejados de Lima he visto esa misma fiesta, esa misma tradición de la comida, del trago que primero le dan al muerto, le sirven al muerto y luego recién comen. Y preparan las comidas que en vida le gustaba al muerto. Claro, Toman las bebidas que en vida le gustaba al muerto. Claro, y comparten de esa manera, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que tenemos de esos años ahora? ¿Qué ha quedado? Ahora simplemente vamos al cementerio, se convierte solo en Ayacucho el día 2, porque en todo el Perú es solamente la primero van a los cementerios. Claro, es el primero, Sí, no hay dos. El 2 solo en Ayacucho es fiesta local, que nadie trabaja y todo el mundo va al cementerio. Pero esto lo convertimos en nuestra tierra de Huamanga en una borrachera infernal. Bueno, sí, esa es una realidad, ¿no? Pero de alguna manera todavía se mantiene la tradición de recordar al ser querido, de ir, de llevarle lo mejor, de hacerle una oración como debe ser. Claro, Bueno, de alguna manera la esencia queda, ¿no? así es mi querido Carlitos. Profesor Alberto, muchas gracias por haber Carlitos, venido. gracias. Vamos con usted vamos a hacer un reportaje. sobre la Gracias, Semana Carlitos, Santa de otros por tiempos. recordarme mi niñez, digamos. Como yo vivía en la segunda cuadra de Girón Arquipa, he visto desde que tenía uso de razón, ahora que ya bordeo las 8 décadas, lo recuerdo de esos tiempos. Y usted está enterito, tiene muchos años por delante. Para seguir contando cómo fue el pasado, fundamentalmente que todo el mundo podía hospedar a cualquier persona, y esa persona hospedada, volvías a tu casa, te hacía esperar limpio, bien barridito, si había que cocinar, ya cocinando. Ahora tú hospedas a una persona, te hace esperar también limpio, pero llevándose todas las cosas. Limpio de todo. No existía asaltantes, no existía apropiarse. Todos los vecinos cuidaban la casa de los vecinos. Podías dejarlo abierto tu casa. Claro, y era el momento en que también la familia cocinaba algo especial y no se quedaba ahí, ¿no? Sino invitaba al vecino, invitaba al familiar, todo se compartía. En mi cuadra de Buena Muerte, Munaipata, todas las panaderas, mi madre, mi abuela han sido panaderas, todos criaban chancho, porque antes no existía la harina que se traía de Lima. Todo el mundo tenía que ir a la chacra a comprar trigo. Ese trigo se tenía que hacer secar, luego arnerear, escoger todas las piedritas, llevar a las huatatas a moler. Los molinos En de los esos molinos tiempos, había como 8 molinos con con unas esas tremendas piedras a moler ahí, devolver y cernir, unos cernidores como de 3, 4 metros. Ahí se daba vueltas la harina, salía el fino, el mestizo, el jase y el afrecho. Entonces, el afrecho era para el chancho. No había panadera que no tenía chancho. Toda panadera tenía que criar chancho. Y cuando mataba el chancho, los chicharrones tenía que repartir a toda la cuadra. Ya todos esperaban. Fulana está matando a su chancho, vamos a comer chicharrones. Pero y era un aini, ¿no? Al siguiente mataba el otro, igual, también, todos. O sea, ahí nadie perdía. Nadie decía, perdía. voy a perder mi chancho, nada por el estilo. Ahora no puedes comer un chicharrón porque es muy caro. Y además de ser caro, es riesgoso por la triquina. Y ahora dice que carne roja, Ni siquiera de vaca, menos de carnero.
Bueno, muchas ya, gracias. Carlitos, muy agradecido. Muchas gracias, profesor.